Esto y aquello, con Alex Loki, escritor y mentor intuitivo, e Ivonne de la Flor, guía espiritual y facilitadora de transformación. Dos voces, dos miradas, explorando lo que somos, lo que creemos y lo que existe entre los extremos. Y bienvenidos sean todos y todas a este nuevo capítulo de nuestro podcast Esto y Aquello. Somos Alex Lucky, Ivonne de la Flor y estamos muy felices de estar con ustedes otra vez, compartiendo alguna nueva polaridad, algún nuevo contraste que podamos resolver a través de diálogo, a través de experiencias, anécdotas, ideas, aforismos y referencias que ayuden a que nosotros podamos encontrar ese amado para nosotros, camino en el medio, que como decía Gautama Siddhartha o Buda, el camino del medio, pues es una enseñanza que pues ilumina la conciencia y que finalmente permite que pues no nos vayamos a los radicalismos que están afectando tanto a nuestra sociedad. Entonces, el tema que escogimos para hoy, comunidad, es ver para creer o creer para ver. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de este diálogo. Bienvenida, Ivonne. Ya les diré un poquito más de por qué, pero ¿cómo estás, Ivonne? Ah, ya, oye, Alex, que sepa todos que hemos estado tratando de grabar este episodio desde la mañana. Ha habido mil interrupciones, mil cosas. Tomé Ajá. melatonina ayer en la noche. No saben, llegué hoy como si de cámara. Spaced out. Entonces lo estamos volviendo a grabar y me encanta el tema este tema lo propuso Alex y al principio, ¿saben qué? Bueno, ya he tomado la melatonina. No lo entendía y luego me cayó el 20 y de hecho es un tema que se alinea mucho con una cosa que se llama los votos del Bodhisattva, donde, bueno, te voy a dejar que digas tú el tema, que lo arranques, Sí, claro. pero es muy alineado y estoy emocionada de hacer este podcast. Bueno, pues a manera de introducción, creo que ustedes ya sabrán que mucha gente está, por un lado, en el ver para creer. Es decir, yo me he enfrentado a lo largo de 30 años trabajando con ángeles, arcángeles, el tarot, siendo mi propio escéptico los primeros años, ¿no? Uf. Donde también necesitaba como base científica. Me he enfrentado a muchas personas que si no lo tienen tangible, si no tienen los estudios, los métodos, los parámetros y cosas que ellos puedan con sus 5 sentidos captar. Entonces, para ellos, realmente eso que yo estoy describiendo, pues no tiene por qué existir. Y hace tiempo escuché una serie de capítulos de un podcast, que ya hablaremos de esto, que se llaman The Telepathy Tapes, que planteaba en algunos de los programas que el materialismo científico creado hace 120 años aproximadamente, pues se volvió una especie de bully frente a otras disciplinas de academias, porque el materialismo científico es lo que te dice, si no lo puedes medir, si no lo puedes tangibilizar, entonces realmente no existe, no existe de acuerdo a sus parámetros. Por el otro lado tenemos a los que creen sin necesidad de ver. Por eso es ver para creer o creer para ver. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen una visión tan amplificada que no necesitan verlo, pero que precisamente porque tienen o alguna captación de la realidad alternativa o tienen una fe tan enorme que por eso se les abren las puertas de la posibilidad y el potencial y que les permite de pronto tener una percepción de la realidad que va a veces más allá de los 5 sentidos físicos y que activa otro tipo de sensorialidad y que también se puede captar desde otros canales, el canal del corazón, el canal de la intuición o de lo que yo llamo en algunos de mis cursos simplemente cognición, el simplemente saber sin necesidad que tengas que dar un reporte estructurado de ese conocimiento que está llegando. Entonces, ustedes están en el ver para creer, están en el creer para ver. ¿Tú qué dices, Ivonne? Primero que nada, o sea, me encanta que hablaste de lo del materialismo científico, ¿no? Que se oye así muy fancy, así muy, para la gente que no lo sepa, es la idea de que algo es solo real
científicamente comprobado y lo demás se descarta, ¿no? Y Ujú. el problema, creo, bueno, si es que hubieron problemas, como estamos hablando de polaridades, es que hemos, como que esta rama crea, absolutiza, no sé si exista la palabra, pero hace Ajá. absolutos una sola forma de conocer. O sea, es como si no es por aquí, no hay ningún medio. Entonces te pierdes de la magia del milagro de la existencia, ¿no? Ujú. Y cuando descarto la magia de la existencia, hago inválido a otros, o sea, el punto de vista de otros, y hasta ridiculizo, como me encantó que dijiste el bully. O sea, no, nunca había escuchado yo eso, como o sea, nunca había pensado el materialismo científico como el bully de la espiritualidad. O sea, ahorita estoy procesando eso. Y esto creo que no nada más nos limita a nosotros como individuos, pero también la experiencia humana. Estaba yo pensando cuando hablabas de la gente que no tiene que ver para creer, y pensé en Elon Musk. Ahorita que estamos estudiando todo eso, y dije, Elon Musk, bueno, no ve para creer, o sea, no tiene la evidencia, imagina los cohetes en Marte, o sea, imagina toda la tecnología de Tesla, pero Sí. sí tiene visión interna. Entonces, para mí, ver para creer, no tengo que ver para creer, pero veo adentro, ¿no? Creo adentro de mí. Entonces, ¿cómo encontrar la balanza, Joni? De no entrar a los extremos, ¿no? Ujú. Sí, del creer sin discernimiento, ¿sí me entiendes? O sea, como Ujú. ser, ¿no? En este proceso. A ver, uno de los trabajos que yo tengo precisamente a través de los cursos que imparto Mm, es abrir la conciencia hacia lo que es posible, correcto. expandiendo el modelo mediante el uso de técnicas que ya existen para que uno pueda ver más de lo que creía posible. Y esto es muy importante porque ¿qué pasa? Si volvemos a la base del materialista científico, el problema no es lo que se declara, de que si no me lo puedes enseñar, si no lo puedes medir, entonces yo no tengo por qué prestar atención a eso. El problema es que ya existan comprobaciones, que ya haya metodología, que nosotros hayamos ejercido un trabajo riguroso de demostración de los resultados y que de cualquier manera se empeñen en decir que eso no existe porque no se toman el tiempo de investigar, que sería pues la primera faceta, es investigalo. Una de las cosas que yo digo en un decálogo cuando estoy dando un curso que se llama Conecta con tu esencia, el punto 3 es confía y corrobora. Confía y Mm, corrobora. me encanta. Ese es el punto en medio. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, sabes que es que estoy pensando en toda la gente que me ha dado la oportunidad de, o sea, de servirles a través de las lecturas del espacio Ujú, inteligente, de futuring. O sea, ujú. futuring es una cosa de diseñar el futuro desde un canvas en blanco y Ujú. inexistente. Como dicen muchos, ¿no? Como Jim Rohn, Brian Tracy, Tony Robbins, de que cómo creas el futuro desde el futuro para atrás, ¿no? Pensar con el final al principio. Y hay personas, Honey, que necesitan ver resultados. Esta es mi experiencia de la gente que he conocido y a veces también Ujú, he estado yo en ese lugar, inmediatos para poder creer en algo, ¿no? Y ujú, hay personas que creen cosas sin ningún tipo de discernimiento. Entonces me encanta que tus prácticas y o sea, que hay metodologías que tú utilizas, yo utilizo para poder tener ese discernimiento. De hecho, a veces tú y yo tú usas tus técnicas para ayudarme a mí y también como que, ay, tengo que ajustar y viceversa, ¿no? Eh, y bueno, esto me lleva a algo, Honey. En mi experiencia, lo que realmente veo que transforma no está en ninguno de estos extremos. Yo me voy a ir ujú. en mi experiencia, ¿no? Sí. Porque muchas veces, o sea, hablando de que quieres pruebas o no quieres pruebas, y esto le llaman mucho el woo espiritual, ¿no? O, no quiero pruebas, nada más voy a creer, Dios proveerá, o que te vas a los extremos, ¿no? Pero Ujú. lo más real a veces no es lo más visible. ¿Tú qué opinas? Bueno, completamente. A ver, una de las cosas que yo iba a contar y me regreso tantito porque hay una anécdota muy divertida. Alguna vez escuché la historia de un astrónomo que estaba con un grupo de estudiantes y que pues cuestionan a su maestro porque es parte del ejercicio de la inteligencia y el derecho a expandir el modelo, como digo yo.
Entonces él estaba diciendo que en nuestro sistema había 9 planetas y uno de los alumnos, que era bastante brillante y muy estudioso, le dice, maestro, yo no sé si se da cuenta que ya se comprobó que existe un 10º planeta. Y de pronto el maestro se queda así medio trabado, porque pues es la autoridad, se siente amenazado y dice, bueno, pues eso es problema del planeta, no es problema mío. Y a ese grado se puede llegar de personalidad obtusa, digamos así, de cerrazón, cuando sentimos que nuestro modelo se está viendo amenazado simplemente porque está queriendo ingresar una información alternativa que podría amplificar todos los potenciales Correcto. que tenemos ahí. Déjame decirte algo, esto me trajo un recordatorio de, tú sabes, o sea, y no, esto no es comercial, nadie nos paga y no es estar diciendo marcas, nada más porque sé que es YouTube. Pero un día estaba yo en un hotel que se llama Ritz. Hay muchos Ujú. Ritz, ¿no? Pero hay un Mm. Ritz en especial y tienen un entrenamiento y es uno de los mejores entrenamientos de liderazgo a nivel hospitalario, sí, de la hospitalidad, ¿no? A nivel de los hoteles, Hostelería. Ujú. han ganado premios internacionales, los primeros, 3 diamantes, 4 diamantes, 5 diamantes. Creo que este hotel en especial llegó no me acuerdo si, no me acuerdo ya cuántos diamantes, pero el top of the top. Ah, sí. Y su entrenamiento es muy conocido y me recuerdo una chica que había aprendido todo el entrenamiento. Una de las cosas básicas del Ritz, o sea, de clásicas del entrenamiento, es que siempre saludan a la gente, damas y caballeros. Somos Sí. damas y caballeros saludando damas y caballeros. Y me recuerdo una persona que tú y yo conocemos, que está en mi vida. Lo voy a nombrar porque a mí me cae súper bien y no creo que tenga este, Inconveniente. inconveniente, Enríquez, ¿no? Y le Ok. dicen, ahí y dicen siempre, es un placer. Y le dicen, Ujú. es un placer que esté tarde mi reservación y que no pueda yo tener una mesa. Ah, es un placer. No podía la persona. Y Enrique le seguía diciendo, dígame cuánto tiempo va a estar la mesa porque llevo aquí media hora esperando. Ah, es un placer. Y no se podía salir Ajá. del guión que le habían dado para poderse adaptar a algo que no, un problema no visto. O sea, esto de lo no visto no nada más es para lo bueno, lo mágico, lo místico, también es para problemas no vistos, o sea, como Elon Musk o Tesla o Edison tenían que prever y ver cuáles son los posibles errores que van a ocurrir, que no existen, para yo estar Claro. preparado en ese momento, ¿no? Se me hizo interesante y poner esta historia, ¿no? En lo que estabas contando. Es fantástico y además, mira, yo por ejemplo en el libro de los 4 cuadrantes de la evolución tomo como referencia a Jules Verne, a Julio Verne, no solo porque fue un gran visionario. A ver, si vamos a ver para creer, ¿dónde está la reinvención de la existencia con todas las posibilidades que esto implica en el acto de crear, en el acto de imaginar? Sí, porque yo para qué quiero imaginar lo ya imaginado. Eso es un recordar. Pero una de las cosas que a mí me encanta, que muy recientemente escuché el audiolibro súper bien narrado de La Vuelta al Mundo en 80 días. Ay, wow. Y lo que me encanta de su personaje es que es un señor metódico, protocolario, súper serio, Phileas Fogg, que dada una apuesta con el club de los ingleses, creo que era el club inglés o algo así, pues les dice que él va a recorrer el mundo en 80 días. Y lo primero que dicen los que necesitan ver para creer es que es imposible, que no hay manera que él pueda hacer ese recorrido en tan poco tiempo, en la época en la que lo estaba haciendo, porque pues no había aviones, solo había trenes, había elefantes, había burritos, había caballos, pero no había aeroplanos, ¿no? Había buques y es una aventura extraordinaria, loquísima, maravillosa. Les pasan muchísimas cosas a él y a Passepartout, que va a ser su fiel compañero de viaje. Pero precisamente al él poder verlo primero en su mente, al él concebir matemáticamente el plan a través del cual incluso calculó horas extra
para poder cumplir su objetivo. Y a pesar de que él lo veía con esa metodología, ¿sí? El club inglés, que se supone que es gente racional, no lo pudo ver. Entonces, no la razón es el único medio a través del cual se expresan los filtros de la realidad. Correcto. No todo tiene que ser comprobable y no todo tampoco tiene que ser creo y se me dará. No, ninguno de los dos extremos. Exactamente. Entonces, yo entiendo que mucha gente tenga una fe tan poderosa que realmente esté en la frecuencia y la experiencia del milagro cotidiano, Sí. pero muchas veces no van a poder explicar de una manera organizada aquello que están experimentando, lo Sí, cual no sí. lo hace ni bueno ni malo. No, no, correcto. Simplemente, Mira, yo que me he dedicado mi vida desde que tenía 7 años, que mi mamá tocó de mi hombro y me dijo, tu fe es muy grande, y me puse a investigar. La fe ha sido mi misión, mi gasolina, mm, todo, 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 pero mm, me he dado cuenta que la fe sin acción no, o sea, el milagro se encuentra en las acciones diarias y cotidianas que llevo a cabo y lo que estoy no viendo, que deseo, que estoy trabajando en, me encuentra a mí en vez de yo encontrarlo, ¿no? Dicen que por ejemplo, que el éxito o que el dinero, etcétera, o mm. el milagro es inevitable cuando tú te pones en acción. Me fascina eso. Y, y bueno, y Fe en Acción, como tú sabes, yo escribí un libro de Fe en Acción, aquí está, el de inglés. Eh, Ya va a salir el de español, everybody. Ya va a salir, oye, everybody, ya va a salir el de español. Aquí está el link. Y una de las premisas de este libro es tomar acción. Y no, o sea, es tomar acción diaria, un poquito, como para traer ese punto medio de sí, vamos a creer, vamos sí, a agradecer, vamos a estar en el mundo de lo invisible, pero traerlo a lo visible. De hecho, hay una frase que dice que la fe es la evidencia de lo existente. La fe es la evidencia, es evidencia de lo que existe y para tú poder tener más evidencia de la evidencia tienes que tomar acción. Es muy interesante toda la biología de lo que es del discernimiento de la fe. Pero bueno, Juan, vamos a hablar qué soluciones, o sea, tú ujú, siempre haces esta pregunta, creo que estamos en esta etapa del podcast, claro. eh, ¿qué soluciones traes a este punto de investigación de dónde está la integración de esto y aquello, ¿no? De creer, no Sí, creer. como estamos hablando de dos ámbitos completamente diferentes, creo que digamos que la solución para cada grupo va a ser diferente. La invitación para aquellos que necesitan ver para creer es que mantengan una conciencia de posibilidad, de quizá, tal vez, es posible, veme mostrando, me abro a la posibilidad de que la realidad no sea exclusivamente lo que yo siento, veo o creo, porque voy a dar otro ejemplo muy interesante que para mí, francamente, fue muy doloroso. Yo estaba estableciendo una conexión muy amorosa con un familiar, una familiar en España, y en algún momento yo, así muy inocentemente, nada más le dije el título de uno de mis libros, le dije, tengo un libro que se llama El color de tu destino. No le dije más, solamente le dije, tengo un libro llamado El color de tu destino y lo que me dice es, yo no creo en esas cosas, que es una generalización muy, muy violenta respecto a cosas que no han sido ni escuchadas, ni investigadas, ni tried, o sea, como también como puestas a prueba. Era el título de un libro, pero eso literalmente es como que yo sentí que bajó así como la cortina del negocio y sentí una barrera energética. Y esto lo sentí no una, varias veces con varias personas cuando yo estaba viviendo allá. Claro, muchas cosas han cambiado. Estamos hablando Claro, hace quizá 15 años y ahora todo está mucho más abierto, pero increíble que ni siquiera desarrollara la auténtica curiosidad. Si vamos a hablar de un científico, uno de los primeros ingredientes de la ciencia yo creo que tiene que ser la curiosidad, no nada más estar en el matter of fact, que es como estar dando por sentado y decir estos son los hechos y estos no son los hechos. ¿Sí? correcto. Eso es Sí, por yo un creo que lado. lo que estás diciendo, Joni, es también para, o sea, yo creo que la gente debemos, no todos, pero Ujú. algunos de nosotros, ¿no? Desarrollar una relación directa con la experiencia. Que creo que Así eso es. lo tenemos. O sea, creo que
teniendo tú tu relación con la experiencia directa, va a ser, Ajá, se va a quitar mucho el esto y el aquello, ¿no? sí. Sí, además yo creo que tenemos el derecho a cuestionar nuestras propias creencias e intentar derivar de dónde vinieron, porque a veces son creencias que son ecos y programaciones que vienen de familia. Nunca me voy a olvidar cuando tú y yo hicimos el curso de respiración consciente con Dan Brulé. ¿Te Y una de acuerdas? las Muy cosas que claro. nos dijo es, si tú hubieras nacido a una familia china, quizá estarías practicando el budismo, comiendo otro tipo de comida y tus creencias serían distintas, la celebración del calendario anual sería distinta, pero si te transportan y hubieras nacido en África, quizá tus tradiciones serían completamente ajenas a las del mundo occidental. Y si eres cristiano, judío, musulmán, o cualquiera otra de las disciplinas y tendencias religiosas. En cada lugar en que hubieras nacido, te hubiera tocado una programación diferente y estarías absolutamente convencido, convencido de que esa es la correcta. ¿Sí? Dependiendo de la intensidad con la que fue transmitido el mensaje en familia y en sociedad. Entonces, yo creo que no podemos ser tan cerrados a las otras posibilidades que esto colapse el placer y el gozo de abrirse experiencias nuevas, ideas distintas que además van a alimentar nuestra capacidad de mirar todas las posibilidades de la vida. Eso es lo que yo creo. Sí, esto me lleva a los telepathy tapes, a los cassettes de telepatía, ¿no? De donde Sí. hablan mucho de la comunidad de aquellos que se les han diagnosticado como autistas. Yo soy mamá Uh-huh, de un niño, bueno, ya un joven de uh-huh, autismo, que es espectacular, es intuitivo, todo. Mira, fíjate que cuando él tenía 12 años, describía, viene esto, viene el otro, todo decían, ay, es el autismo, no está bien. Estaba describiendo la etapa del COVID. A los 12 años, tiene 25. wow. Imagínate tantos años y describía esto y no van a dejar Uh-huh, salir a la gente. Lo estaba describiendo como si él lo estuviera viendo en ese tiempo, en ese momento, pero fue uh-huh, el tiempo de COVID, lo anunció desde antes, muchísimas cosas. Y no es que sea un profeta, simplemente es que él tiene su expansión de su visión. ¿Tú te uh-huh. imaginas una visión de alguien así que tenga tan expandido que no es el concepto de tiempo, que puedes ver en diferentes líneas de tiempo? Ahorita ya voy a... Sí. Ahora sí, aquí abran su corazón, corazones, porque No, y a mí no me da miedo decir que cuando yo empecé a canalizar ángeles, que además yo, cuando la gente llegaba a mi sesión me decía, es que yo soy muy escéptico, le digo, bienvenido a mi club. Yo estuve 5 años siendo mi propio escéptico. Yo tenía dudas a pesar de estar inmerso en la experiencia de estar conectando con ángeles, porque yo nunca había tenido esa referencia o ese referente en mi vida. Nadie me correcto, dijo, hijito, rézale a un ángel porque pues no había una práctica religiosa en casa. ¿Sí? Yo vengo de un hogar que tiene ascendencia judaica, pero son no practicantes. Entonces yo conocía más de la cultura y mucho interesante. menos de la práctica de la disciplina religiosa. Y lo cual me ayudó a mantener una mente abierta conforme iba llegando gente a consulta que venía de cualquier tipo de corriente, ¿sí? Pero muy al principio de mi viaje, Ivonne, yo tuve una visión donde veía como si la Tierra se partiera en dos, veía como dos tierras diferentes y se lo empecé a describir a un amigo que también estaba en estos temas explorando. En aquel entonces, les estoy hablando en los 90. Y de pronto pasan quizá 10, 15 años y una mujer que se llama Dolores Cannon hace una Sí, descripción sí, muy similar de que iba a haber como dos tierras, como si una tierra estuviera en una frecuencia más coherente y más utópica, digámoslo así, otra tierra menos coherente, más distópica, una más hacia el humanismo, otra más hacia tecnología, tecnocracia. Y es interesante cómo ahora se está reforzando todavía más esa visión. Entonces, yo confié, yo confié en ese entonces, pero no tenía la demostración. 15 años después empiezan a venir las corroboraciones. sí, sabes, a mí todas esas profecías hablando de esto y aquello, que Mm, si se ve en el externo, siempre pienso adentro de uno. El cerebro del lado izquierdo,
el lado derecho, cuáles son las dos tierras que se parten, cuándo va a haber una unión, cuándo va a haber una iluminación. Siempre todo eso, todo exterior me trae hacia dentro de, ¿no? Es interesante ese viaje. Oye, Juan, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Creer abre la percepción o no? Creer y hacerlo con criterio también. El discernimiento. Sí, porque si no entramos en una especie de sitio de niño interior Fanatismo. o podemos tener también una fantasía o una creencia muy infantil de que todo es posible, pero una forma no organizada o que no tiene una especie de coherencia. Yo creo que coherencia es muy importante. Creer con criterio, pero buscando la coherencia de aquello que estamos estudiando o aquello que estamos permitiendo que nos digan. Una vez tuve que trabajar un caso donde pues una mujer hizo todo un ritual y de pronto me hablaron a mí en un estado de emergencia porque me dice su esposo, es que no sé si está loca, iluminada o está secuestrada por alguna entidad porque realmente no entiendo qué está pasando con ella. Y le dije, pues descríbeme los síntomas. Entonces, en ese entonces me dice, bueno, pues una de las cosas que dijo es que ella es el arma secreta contra el Bush del momento, ¿no? Contra el presidente Bush. Wow. Sí, así dije, bueno, eso no suena iluminada, No, ¿no? Joni, yo tuve una experiencia de alguien también cerca, ¿no? Ujú. Que decía, tuve un sueño con un actor muy famoso, el del Sí. Matrix, ¿no? Ujú. En el sueño me decía, ven a buscarme. Y se mudó su casa, estacionó Ajá. su coche, investigó dónde vivía, o sea, se convirtió a alguien que lo seguía en todas Oh partes. my Y me gosh. decía, ¿verdad que sí? Dime qué te llega. Yo, me llega que es una ilusión. Es una Ujú. ilusión. Mira, Wow. uno de los votos de los budistas, de los bodhisattvas es eh, illusions are endless, las ilusiones, el mundo ilusorio es interminable y dice, we vow to cut through it all. Nos comprometemos a cortarlo hacia a todo. Dice, no es, ese voto no es porque vamos a deshacernos de todas las ilusiones, o sea, de todo el mundo, y etcétera, pero traer la conciencia todos los días de qué tanto discernimiento espiritual, madurez espiritual, discernimiento activo tienes y también discernimiento para no caer en ese pensamiento científico que lo niega todo. Hay que estar Exacto. todos los días y hacer lo que tú dijiste que me encantó, ni preguntar, o sea, tú cuando dijiste, hice mi libro, El color de tu destino, ¿de qué se trata? En vez de, yo no creo en eso, espérate, Exacto, porque además había un trata, respaldo cada dime un vez que poco yo más. Cada vez que yo he recibido alguna información, igual que tú, pero yo tan pronto me llega una metodología que sí puede, y yo he comprobado que pueden llegarme, ya van 3 veces que yo recibo metodologías integradas e integrales en cuestión de minutos, que digo, esto es un download, esto es una descarga del universo, y lo empiezo como a desenrollar, de ahí salieron el libro del color de tu destino, el libro de los cuadrantes, ya saldrá el libro de la transmutación familiar, que es todo un sistema nuevo dentro de la rama sistémica, pero que no es constelaciones. Constelaciones ya existe. Esto es algo diferente. Pero la cuestión es de que para que yo lo lance al mundo, ahí sí tiene que entrar mi parte metódica y científica, decir, a ver, si yo Correcto. voy a hablar de esto, lo tengo que comprobar y lo tengo que corroborar desde mi confianza, porque tampoco puedo entrar desconfiando de mí porque entonces voy a atraer a las personas que me van a ayudar a echar abajo mi teoría, por así decirlo, ¿no? Entonces, voy comprobando el método y el método se ha sostenido a lo largo de 30 años y sigo comprobando lo efectivo que es para ayudar a las personas a entrar en estados muy profundos de paz interior, de bienestar, de claridad, de reconciliación con su familia, con su pareja, etcétera. Si no, no lo estaría siguiendo, no lo estaría aplicando. ¿Para qué? 30 años en lo mismo, sin ningún tipo de resultado concreto y coherente, pues, ¿cuál es el sentido? ¿A quién engaño, no? Sí, yo siento que cuando en vez de esto y aquello con este podcast, Sí, cuando ambos están corroborando, cuando hay coherencia, es cohesive, ¿cómo dices? Cohesiveness and coherence. Pues cohesivo, cohesión y coherencia. ajá,
cohesión, coherencia, que es aplicable, que hay resultados. O sea, yo que describo de la fe en acción, que llevo todo con la fe, o sea, no dudo, sé, pero siempre Ujú. estoy trabajando, tengo disciplinas, etcétera, etcétera. Me doy cuenta que ambas no son ni siquiera esto o aquello o opuestos. Creer abre la percepción y ver válida la experiencia. Y cuando ambas trabajan juntas, la realidad se expande. Para mí entro en un sistema de expansión cuando no creo o tiene que ser solamente uno u otro, es contracción. Y la creación vive en la expansión, ve cómo nace un bebé. De la contracción del cuerpo que se está tratando de adaptar a ese dolor a los huesos, abrir todo para que nazca un niño, es en Sí. la expansión donde crea la creación y ahí es donde se abre la percepción. Yo creo que criterio va a ser muy importante dentro de todo esto, porque además, y digo, ya nos vamos a ir a otro tema que podría ser muy extenso, pero el otro día veo un video de un modelo bastante apuesto que le preguntan, oye, ¿y tú eres inteligencia artificial? Y el modelo que sí había sido un avatar, o sea, fue creado un ¡Wow! video ficticio a partir de un modelo real, pero el modelo contesta, si no puedes ver la diferencia, ¿qué importa? Y se Oh, sonríe. oh, ahí nos vamos a quedar, wow. Ya con eso, wow. Honey, are you real? Entonces, ¿Eres real? ya no necesitamos ver para creer. O sea, yo veo lo que está Híjole, qué sucediendo con fuerte lo inteligencia que acabas de decir. artificial y no me lo puedo creer. Lo veo y no me lo creo. Oye, no, qué fuerte. O sea, me gustaría, híjole, esto está muy fuerte. Ay, Impresionante. te quiero decir, hay no, un show de televisión, no sé, voy a decir Netflix ya, ya lo Ok. dije, pero ya. Hay uno que se hizo el show número uno en todo el mundo, coreano. Ajá. Oigan, abran su corazón, no me juzguen. Coreano, pregunten, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, el chiste es que hay una propuesta en esta serie muy interesante porque se llama Boyfriend on Demand, novio a demanda. O sea, como que tienes una demanda activa de si quieres un novio o una pareja, etcétera. Es lo que tú quieras a la hora que quieras. Y es a través de inteligencia artificial. Está muy Ah, interesante porque a la chava le dan una maquinita que dicen, oye, ¿te quieres tratar esto? Se llama Boyfriend on Demand. ¿De qué se trata? Dice, es realidad virtual, inteligencia artificial. Solamente te pones esta máquina que activa, que es un poco como los lentes nuevos que los de hecho lentes, sí. ya van a llegar aquí a tu casa. Estaba Ok. yo en contra de ellos y dije, bueno, me voy a abrir mis hijos, todos son más como futuristas, el futuro, ¿no? Ajá. Ya viene todo esto, así va a ser. Ok, bueno, aprieta un botoncito y ¡pum! Se quedan dormidos y entran a una realidad tan virtual que sienten que están ahí. Y la chava lo que le empieza a pasar es que empieza a tener súper citas con guapísimos hombres y experiencias y todo, y de repente Ajá. cuando sale de esa realidad, se da cuenta que quiere estar más en esa que no existe, que en ese, Sí. de repente se empieza a decir, ya me volví adicta a lo que no es real, porque me saca de lo que yo debo o puedo trabajar en esta realidad. Híjole, está fuerte. Esto debería, o sea, creo que esto es tema para otro podcast. Hay que Realidad. anotarlo para determinar cuál es la polaridad, ¿no? Pero sí, definitivamente, creo que debemos mantenernos muy abiertos a lo que viene, pero alertas también a los riesgos que conlleva, Correcto. al precio que pagamos cuando nosotros dejamos de ser creativos y meramente somos consumidores de información o de realidad, Sí. olvidándonos de la parte y la facultad creadora, intuitiva, perceptiva. Es tan Y importante eso, perdón que te interrumpa, pero sí, uno de las cosas que aprendí a través de mis mentores, etcétera, es de que en la mañana, antes de consumir, porque vivimos en un mundo de consumerismo, entra a tu creador esencial. O sea, como si te pudieras poner los avatares, así como ahora, sí sí. como realidad virtual, pero literalmente elegir, hoy me despierto como creador, como productor, Ujú. antes de consumir, produce. Esto se va a alinear con muchas de las cosas que Buenísimo. vamos a hablar, con la abundancia. Si tú produces más de lo que consumes, va a haber ganancia. Con la realidad de la iluminación, si tú creas más de esperar a ser creado,
vas a experienciar más resultados. Y si Claro. consumes antes de producir y de crear, siempre se entra como a un lado de carencia. Entonces me encanta lo que estás diciendo del consumidor. El productor y el creador hay que cuidarlos, nutrirlos para que no vayan a quedar. Creo que esto es, Joni, creo que estamos entrando a temas de otro podcast. Me encantaría que uno de los podcasts que vamos a hacer va a ser hablar de, o sea, ChatGPT. Fíjate que ChatGPT el otro día le dije, oye, estaba yo haciendo un escrito para Substack, ¿no? Y Mm. los preparo de antemano para cuando siento que hay que lanzarlos. Estaba hablando de esto oye, ¿por qué es tan exitoso este show de Netflix a nivel mundial? ¿Cómo es que posible que sí son número uno? Me dice, quiero que te quede claro algo. Y eso es cómo habla ChatGPT. No soy una persona, no me vayas a confundir con alguien que tiene emociones, ni te vayas a enamorar de mí. Eso es lo que ocurre. O sea, yo dije, qué wow. Dice, eso es lo que está Wow. ocurriendo con este show de televisión. No, pues sí, Sí, y increíble, creo pero que cierto. hay mucha carencia del amor, de la conexión con el creador. Creo que esto merece otro podcast. Joni, vámonos Totalmente. a las frases de la frase, ¿cuáles son las frases del Sí, día? sí, sí. Bueno, yo tengo un aforismo propio Ok, que también se vale compartir nuestras propias frases. y yo voy a compartir unas mías. Esta es la mía. En la medida que miras más profundo, tu realidad se expande y se transforma. Hay que saber mirar. Ok, hay que saber mirar. Y yo traigo varias, pero voy a elegir esta. No vemos primero para creer, no miramos primero para creer. Despertamos la visión cuando dejamos de limitarnos a lo visible. Wow, Ujú. se hizo un silencio, Sí. como un silencio Otra. interior. Es que sí, porque estamos captando y somos antenas de captación de lo posible. Lo demás ya existe, familia, Ay, comunidad. bueno, y Lo tengo demás ya existe. una A más ver, de Fe en Acción. por favor. Esto es del movimiento de 21 días de Fe en Acción. Sí, La conciencia, consciousness, no espera evidencia para abrirse. Se expande y entonces la evidencia aparece. la recuerdo, porque yo estuve en Sí, esos 21 días de Fe en Acción. en el libro, sí. Oye, Juani, ¿qué recomendaciones tienes? Yo tengo unas recomendaciones porque me gustaría que tú cerraras el podcast. Yo me Ujú, gustaría recomendarle a los que estén con nosotros que se pregunten esta semana, eso es algo que a mí me ha servido, que me sirvió muchísimo, mucho tiempo y que me ha dado resultados consistentes. ¿Qué ujú, cosas no estás viendo porque no creas que sean posibles? Ay, ¿quién soy yo para tener un negocio? Estoy demasiado grande. Imagínense ujú. Luis Hay, estábamos hablando de ella, Alex y yo, y que hizo Hay House Publishing, la casa de publicidad casi número uno en el mundo por muchos años, y a los 70 y tantos años, dice Alex que a los 50, tengo que corroborar el dato ahora sí, veo para creer, creo para ver, pero el chiste es que a una edad adulta decidió hacer su negocio billonario, Su millonario, ¿no? publicación, su editorial, sí, su ¿Por casa qué no editorial. crees que es posible? Ah, porque soy hombre, porque vivo. Ay, no saben tanta gente que me dice a Ujú. mí, no, no es posible que yo tenga un negocio millonario porque soy de México. ¿Tú por qué vives en Estados Unidos? Y yo vivía en México cuando yo hacía mis negocios. Y hay millonarios increíbles, influencers y todo de liderazgo en México que no se ponen el límite en la mente. Entonces, ¿qué cosas no estás viendo porque no crees que sean posibles? Y otra Wow. pregunta, ¿y qué cosas estás creyendo en este momento sin haberlas realmente experimentado? Como la persona que le dijo a Alex, ah, yo no creo en eso, ni siquiera sabía de qué se trata el libro. ¿Qué cosas estás creyendo? Si tus creencias te limitan, es tiempo de dejar ir las creencias. Honey, te toca para cerrar. Me recordaste mucho una de las frases que dice Esther Hicks, que dice, deja de discutir a favor de tus limitaciones. Uf, Stop arguing for your limitations. Y yo creo que para hacer un trabajo profundo de amplificar la creencia, tenemos que cuestionar profundamente si realmente son nuestras. Es que ahí está mucho de la base. ¿Esto es mío o de dónde viene y dónde están?
las generalizaciones que yo he creado para cómodamente quedarme en la zona de confort. Yo le recomiendo mucho a la gente que si se escucha diciendo todos, nadie, Generalización. siempre, nunca, todo, nada, esas son generalizaciones. Cualquier otra generalización, que si los hombres, que las mujeres, que si esta religión y la otra, cada vez que entramos en un campo de generalización, nos volvemos ciegos a lo que está inmediatamente enfrente de nosotros, lo que nos humaniza, pero también lo que facilita la expansión de nuestra realidad. Entonces sí tenemos que erradicar un poco lo que serían estas afirmaciones contundentes. Yo prefiero decir quizá, tal vez, no necesariamente, podría ser de esta otra manera. Y al abrir con este lenguaje tan sencillo pero poderoso, ese es un antídoto a la cerrazón, ¿sí? Palabras que neutralizan o que permiten más flexibilidad siempre nos llevan a experiencias más profundas y más ricas en la vida. Eso es lo que yo diría. Sí, no, estoy de acuerdo. De hecho, una de las formas que elijo utilizar mi lenguaje para no caer en el todos, nunca, el hombre, ya sabes cómo son las Ujú, mujeres, todo eso es ujú. algunos de nosotros, no todos de nosotros, o algunas Sí, veces, no todas veces. O sea, es como permito sí. que mi lenguaje dirija a mis creencias de una forma más expandida. Juani, me Ujú, encantó el programa de hoy. Algo que tengas que decir al final. Recuerden nuevamente, suscríbanse, déjenos sus comentarios, qué quieren escuchar. Nos ujú. encantaría hacer temas que ustedes quieran. Y toquen la campana. Yo todavía no sé cómo funciona eso de la campana, pero veo que todos los youtubers dicen, toca la campana para que te lleguen las notificaciones para el podcast. Sí. Yo diría que lo que nos ha faltado mencionar acá un poquito es la participación del cuerpo físico en Correcto. la apertura de lo que es posible, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a una idea que nos confronta, dejamos de respirar, nuestro cuerpo se tensa. A veces hay gente a la que yo me he enfrentado que pues ya viene con un cuerpo rígido, pero también porque su actitud es rígida. Y me doy cuenta de eso. Había un hombre aquí en San Miguel con quien entablamos un poquito de diálogo porque era el gerente de un restaurante que nos gusta y él había tenido un accidente que le dejó el cuello súper rígido y yo decía, qué pena que se quedó así como trabado, pero le dije, ya te has hecho tratamiento, no se trató a tiempo, pero lo más impresionante es, empiezas a ver la correspondencia entre el cuerpo y la actitud, porque tan pronto le hicimos una sugerencia de lo más sencilla de una mejoría que podría haber en el restaurante, Se puso a la defensiva. se puso a la defensiva, se molestó, lo tomó personal, o sea, esa rigidez estaba reflejando mucho de lo que el cuerpo estaba trayendo a colación. Entonces, es importante que flexibilicemos al cuerpo. Yo hago estiramientos de cuello diarios, de rodillas, de todo. Todo mi cuerpo se tiene que mover. Entonces, no olviden al cuerpo en el proceso de integrar esta polaridad en particular. Mira, y ¿De me acuerdo? alinea, y para aquellos que tienen situaciones así como dijo Alex de algún accidente, yo estoy llena de placas de metal porque tuve un accidente de coche, el brazo Mm. derecho me quedó sin total movilidad, pero mi mente se movió más. Entonces, lo que dice Alex es correcto. Para aquellos que tengan cuestiones de salud o algo así, aún así se pueden mover. Si tú sigues lo que puedas mover, ya sea la nariz, Exacto. la boca, el movimiento va a traer energía. ¿Dónde pones tu energía? Ahí va a estar toda tu atención y atención a la energía. Eso puede ser otro podcast, pero nada más para que sí sigan moviéndose, hagan lo que ustedes puedan con lo que tienen. Ujú. Ábranse a, por ejemplo, esto que dijo Alex a esta persona, oye, ¿te has hecho algún tratamiento? Ujú. A lo mejor Reiki o algo. En vez o sea, en vez de reaccionar, a lo mejor podemos accionar y ver qué hay de aquí para mí. Y a lo mejor no hay Sí. mucho para ti, pero a lo mejor hay algo. Y a lo mejor ese algo puede llevarte a cosas muy milagrosas. Exacto. Y bueno, pues una vez más, gracias a todos ustedes por acompañarnos, escuchar, suscribirse, compartan, por favor. Si creen que el material que Ivonne y yo estamos aquí compartiendo es valioso, todas las herramientas, todos los aforismos, los quotes, estas citas, pues tengan la generosidad de dejarles saber a otra gente que aquí estamos y que estamos queriendo formar comunidad. Comenten, pregunten, activen
apliquen y díganos cuál es el beneficio de la información que están ustedes recibiendo aquí. Así que muchísimas gracias, como siempre, my dear. Gracias. Gracias a ustedes. A todos. Un abrazo gigantesco y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao.